Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta ocasión vamos a tener un vídeo que no se va a encuadrar necesariamente dentro de la serie Tintín y Hergé, a pesar de que sí tiene que ver con Tintín y con Hergé. Es un vídeo que parte de una sugerencia que varios de ustedes me han hecho en los comentarios a los vídeos de esa serie Tintín y Hergé y también en algunos casos por email. Algunos de ustedes me han sugerido que haga un vídeo mostrando mi colección de libros acerca de Tintín y Hergé. Y esto me parece una sugerencia muy interesante, pero el problema radica en que la mayor parte de mi colección de libros sobre Tintín y Hergé están todavía en casa de mis padres, en Vigo, en Galicia, en España, y no aquí, en Jackson, Tennessee. Entonces, pues he decidido, para responder a esta sugerencia, a esta petición de algunos de ustedes, hacer un vídeo en dos partes. En la primera parte voy a centrarme en los libros sobre Tintín y Hergé que tengo aquí en mi casa en Jackson, y en algún momento cuando visite a mis padres en Vigo, pues haré un vídeo desde allí en el que mostraré la parte de mi colección que está todavía allí en casa de mis padres, y esa parte de mi colección tiene algunos elementos importantes, sobre todo desde un punto de vista sentimental para mí. Por ejemplo, el primer libro de Tintín que cayó en mis manos y que leí siendo muy pequeño en una traducción al gallego de El cangrejo de las pinzas de oro, como O caranguexo das tenaces de euro. Ese no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mis padres, y también muchos otros libros que todavía no he tenido la oportunidad a lo largo de los años de traer hasta aquí, hasta los Estados Unidos. Entonces, vamos a iniciar este vídeo hablando de algunos libros de Tintín, algunas ediciones de libros de Tintín que tengo aquí, y después pasaremos a lo que más me interesa, que es mostrar los libros acerca de Tintín, acerca de Hergé, que están en mi colección aquí en los Estados Unidos, y voy a mostrar solamente una pequeña parte, porque incluso aquí mi colección es más grande de lo que puede caber en este vídeo. Y vamos a empezar con la edición en inglés de las aventuras casi completas de Tintín a cargo de Little Brown and Company del año 1992. Es esta edición que contiene 7 volúmenes, y cada uno de los volúmenes contiene 3, como se puede ver aquí, Tintín en América, Los cigarros del faraón y El loto azul, contiene 3 álbumes de la serie de Tintín. Entonces es una edición en inglés, la traducción al inglés en un formato más reducido, como se puede ver aquí, pues bastante portátil, la verdad. No es difícil llevarse estos libros, pues si uno quiere leerlo en algún otro lugar, que no sea en casa, pues es fácil de llevárselos, ¿no? Pero digo que es la colección casi completa porque son 7 volúmenes, tengo los 7 y cada uno tiene 3 álbumes, con lo cual tenemos no 24 sino 21 volúmenes. Falta Tintín en el Congo, Tintín en el país de los soviets y también Tintín y el arte alfa. Tintín en el Congo, yo creo que por razones obvias, debido al contenido del libro, es lo que me parece que sea esa la razón de que no se haya incluido en esta edición en inglés. No pasa nada, porque sí que tengo ediciones de Tintín el Congo en español, en francés, tengo ediciones en varias lenguas también de Tintín el país de los soviets, y tengo al menos una edición de Tintín y el arte alfa en español. También he ido reuniendo a lo largo de los años traducciones de los diversos álbumes de Tintín a distintas lenguas, y es algo que todavía me interesa hacer, y continúo siempre buscando traducciones de álbumes de Tintín a diversas lenguas. En esto me ayudan amigos que conozco en otros países, que viajan a otros países y que en algunas ocasiones me envían libros traducidos a ciertas lenguas que no siempre son fáciles de encontrar. Tengo muchos, pero voy a escoger algunos ejemplos. Por ejemplo, esta traducción al griego moderno de Tintín, el país de los soviets, que mis padres me trajeron de un viaje a Grecia. Por la parte de atrás vemos toda la colección de las aventuras de Tintín traducida al griego, y por supuesto, como podemos ver aquí, es la versión original en blanco y negro de Tintín, el país de los soviets, traducida al griego moderno. El siguiente que tengo aquí tiene mucho interés para mí desde un punto de vista sentimental, porque es un libro que mi difunto abuelo Luis
me compró cuando tendría yo pues aproximadamente 11 o 12 años y todavía lo tengo. Es la traducción al latín por parte de Caelestis Eichenser de La Isla Negra como de Ínsula Nigra. Y solo se tradujeron al latín dos libros de Tintín, si mal no recuerdo, este de Ínsula Nigra, sobre la Isla Negra, o La Isla Negra realmente es el título original, y también de Cigaris Faraonis, los cigarros del faraón, que desgraciadamente no tengo todavía en mi colección. También aquí tengo una traducción al esperanto de Tintín en el Tíbet como Tincho en tibeto. Parece ser que en esperanto Tintín se llama Tincho, y me parece que esta es la única traducción que se ha hecho al esperanto de un libro de Tintín. Les he enseñado estos tres como ejemplo, pero podría enseñarles, si tuviese más tiempo, pues traducciones al romanche que mi buena amiga Pili Pereira me envió desde Suiza, y luego traducciones que he podido conseguir a diferentes lenguas, algunas de ellas bastante raras y poco conocidas a través de internet, pues traducciones al galés, al armenio, etcétera. Pero bueno, esto es uno de mis intereses dentro del coleccionismo de libros de Tintín. A mí siempre me ha interesado sobre todo coleccionar libros de Tintín, no necesariamente figuritas y otras cosas que, bueno, son interesantes, ¿no? Camisetas o toda esa memorabilia de Tintín que hay. Es interesante tenerlo, pero lo que a mí más me interesa son los libros de Tintín y acerca de Tintín, los libros de Hergé y acerca de Hergé, y en eso me voy a centrar en el vídeo de hoy. Tengo también por aquí algunas versiones originales de álbumes. Por ejemplo, esta es la primera versión en color de La Isla Negra, que se publicó en español en el año 1986. Esta no es la versión más conocida de La Isla Negra, porque, como ya dijimos en el vídeo acerca de La Isla Negra, el editor inglés de La Isla Negra le pidió a Hergé que modernizase el libro para la versión inglesa, con lo cual hay una segunda versión más modernizada en color de La Isla Negra, pero esta es la primera y aquí está. Esta la conseguí pues hace ya muchos años en Vigo y es un libro no muy fácil ya de localizar. También en Vigo tengo, por ejemplo, las versiones originales en blanco y negro, publicadas en forma de álbum de Los cigarros del faraón, Tintín el Congo, Tintín América y otras. Desgraciadamente esas no las he podido traer todavía aquí a los Estados Unidos. Dentro de versiones originales tenemos también este libro en francés y muy bien editado por Philippe Gaudin, uno de los mayores especialistas en Hergé y en Tintín que hay en el mundo. Se llama La Malédiction de Raskar Capac e incluye las viñetas que Hergé publicó en Le Soir para las 7 bolas de cristal, el inicio de las 7 bolas de cristal antes de que se parase su publicación debido a la liberación de Bélgica del dominio de los nazis. Es una muy buena edición, como podemos ver. Se abre de esta manera e incluye, vamos a ver si lo puedo mostrar, incluye, pues, por un lado, un bastante buen texto por parte de Philippe Gaudin, con muchas ilustraciones, y después en la parte izquierda y después en la parte derecha tenemos todas las viñetas de esa historia interrumpida que fue las 7 bolas de cristal, y que después se continuaría junto con el Templo del Sol en Le Journal de Tintin, con la ayuda de Raymond Leblanc, que le echó una mano de una manera muy importante a Hergé en estos momentos tan difíciles después de la liberación de Bélgica del dominio de los nazis. De hecho, el siguiente libro que tengo aquí es la versión original del Templo del Sol, que ya mostré en el vídeo acerca del Templo del Sol, y es la edición del Templo del Sol en la versión original que salió en Le Journal de Tintin, a la italiana, como hemos dicho, y con las ya en color, ¿no? Como la maldición de Raskar Capac o esas 7 bolas de cristal, que era en blanco y negro. Aquí tenemos ya la edición en color del Templo del Sol, tal y como salió
en Le Journal de Tintin de manera horizontal. Estas son las planchas horizontales, las planchas a la italiana del Templo del Sol, una muy cuidada edición traducida al español en los años 80 y publicado, por supuesto, por la editorial Juventud, con una introducción muy interesante, como todo lo que escribe Benoit Peeters. Es Benoit Peeters el que se encarga de esa introducción. Después tengo, por ejemplo, aquí el álbum de la película Tintín y el lago de los tiburones, que no es realmente una película que se basa en ningún álbum de Tintín, sino que el álbum se extrajo de la película. Esta es la traducción al español de Tintín y el lago de los tiburones, que no se va a incluir en la serie de vídeos de Tintín y Hergé, porque no lo considero yo uno de los álbumes originales de Hergé. Lo voy a incluir en la serie, pero no dentro de los 24 álbumes, sino posteriormente. Y esta es la edición en español que tengo aquí en mi casa en los Estados Unidos. Por supuesto, Hergé dibujó libros no solamente de Tintín, sino de otros personajes, y aquí tengo 3 ejemplos en francés de las aventuras de Jo, Sete y Joko, Destino Nueva York o Destinación New York. La parte de atrás aparece ahí Tintín y Haddock, la típica contraportada. L'éruption du Caramaco, o la erupción del Caramaco, y también La Vallée de Cobra, o El Valle de las Cobras. Estos son 3, hay otros 2 libros más que también tengo, pero esos otros 2 los tengo en español. Estos 3 son en francés. Me interesa todo lo que ha hecho Hergé a lo largo de su carrera, no solamente Tintín, sino también Popol et Virginie, o Jo, Sete, Joko, o Quique y Flupke, y entonces eso también forma parte de mi colección de Hergé. Esto en cuanto a los libros de Tintín o de otros personajes de Hergé que tengo aquí en mi colección en Jackson, en los Estados Unidos, pero me interesan también y especialmente libros sobre Tintín y sobre Hergé, y los tengo en varias lenguas. Muchos de ellos están, como digo, todavía en España, entonces cuando vaya a Vigo y haga esa segunda parte del vídeo desde allí, podré mostrarles algunos más, y tengo varios allí que me gustaría traer en algún momento. Pero los que tengo aquí son los siguientes, los voy a mostrar, porque realmente hay una bibliografía ingente, enorme, acerca de Tintín y Hergé, sobre todo en francés. Hay bastante menos en español, la verdad, aunque se han traducido varios títulos franceses, pero hay pocos títulos, en mi opinión, hay pocos libros escritos originalmente en español acerca de Hergé y acerca de Tintín. Hay alguno, y alguno mostraré hacia el final de este vídeo. Uno de los más importantes, en mi opinión, es este que tengo aquí. Conversaciones con Hergé, las conversaciones que Numa Sadoul llevó a cabo con el dibujante en los años 70, y que se publicaron en el año 1983 y finalmente en esta edición traducida al español en el año 1986. Ahí está, de hecho, Numa Sadoul en la parte de atrás del libro. Este es un libro que yo he leído y releído en múltiples ocasiones y que realmente me ayuda muchísimo cuando se trata de hacer la investigación para los vídeos de la serie Tintín y Hergé, porque tenemos aquí de primera mano muchas opiniones y muchos comentarios del propio Hergé acerca de su vida y acerca de su obra. Este libro hay que leerlo. Si alguien realmente es un tintinófilo o un tintinólogo, tiene que leer este libro, Conversaciones con Hergé. Desgraciadamente, la traducción al español que tengo aquí en la mano deja bastante que desear. No es una muy buena traducción, creo que lo he dicho en varias ocasiones. Se puede ver que he leído y utilizado mucho este libro porque está bastante usado, pero es uno de mis libros favoritos de mi colección acerca de Tintín y acerca de Hergé. Eso sí, a pesar de que la traducción no sea muy buena, el libro está profusamente ilustrado también, con muchas imágenes y muchos dibujos, muchos de los cuales pues son inéditos. Aquí tenemos, por ejemplo,
un par de planchas de Kike y Floppy. Pero bueno, es un libro verdaderamente recomendable para cualquiera que realmente esté interesado en el trabajo y en la vida de Hergé, las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, que por fortuna, ya que la traducción no es excelente, tengo también en francés, en la edición original en francés. Aquí está, Numa Sadoul, Tintin et moi, entretien avec Hergé, es decir, entrevistas con Hergé, y se llama en francés Tintín y yo, cosa que por cierto dice también la portada del libro en español. Ahí Hergé dice con ese globo Tintín y yo. Pues sí, porque en francés se llama Tintín y yo, Tintin et moi, de Numa Sadoul, entrevistas con Hergé, y como se puede ver aquí no tenemos en esta edición, que es de bolsillo, ningún tipo de ilustraciones. Hablando de biografías de Hergé, de estudios acerca de la vida y de la obra de Hergé, uno de los que realmente es más que recomendable es este que tengo aquí en la mano, que también utilizo mucho para mis vídeos, para hacer las investigaciones previas, para preparar los vídeos de Tintín y Hergé. Es Hergé, Son of Tintin, o Hergé, hijo de Tintín. Esta es la traducción al inglés de esta biografía a cargo de Benoit Peters, que sin duda es uno de los más importantes especialistas y tintinólogos que existen en el mundo actualmente. Cualquier cosa que escriba Benoit Peters sobre Hergé o sobre Tintín vale la pena, y yo desde luego tengo bastante bibliografía, tanto aquí como en España, de Benoit Peters. Esta es la edición en inglés, y también tengo la edición original en francés de ese mismo libro, Hergé, Fils de Tintin, de Benoit Peters, una edición más de bolsillo, que incluso tiene también algunas fotografías en la parte interna y tal, pero sobre todo tiene mucho texto. Es una biografía más que recomendable, una de las mejores, escrita muy bien, investigada a fondo, muy concienzuda, y una lectura siempre interesante. Desconozco si este libro existe en español o no. Si existe, yo no lo tengo, pero sí lo tengo en inglés y también en francés. Otra biografía de Hergé y estudio de la obra de Hergé, sobre todo de lo que tiene que ver con Tintín, es esta que está aquí, también canónica, la de Pierre Assouline, que en esta traducción al inglés se llama Hergé, the man who created Tintin, es decir, el hombre que creó a Tintín. Esta es otra biografía absolutamente fundamental, aunque sea más breve que la de Benoit Peters. No tiene tanta información, pero también está muy bien escrita, concienzudamente investigada, y bueno, es una lectura absolutamente necesaria para cualquiera que esté interesado en Hergé. Se publicó en inglés, la traducción al inglés, bueno, existe originalmente en francés, por supuesto. Yo no tengo la edición en francés, pero bueno, esta edición en inglés se publicó para coincidir precisamente con la película que Steven Spielberg hizo sobre las aventuras de Tintín. Fue entonces cuando yo la compré en inglés y la leí, y realmente la disfruté enormemente, y también la recomiendo encarecidamente a quienes estén viendo este vídeo. Un libro quizá menos interesante es este que tengo aquí en la mano, que se llama Hergé in his own words, es decir, Hergé en sus propias palabras, de Dominique Maric. Recopila una serie de citas de Hergé extraídas de entrevistas. Algunas de ellas son las entrevistas con Numa Sadoul, de hecho. Es un libro muy breve, como se puede ver, no tiene muchas páginas, tiene algunas ilustraciones, eso sí, pero es un libro con muy pocas páginas, pues unas 60 y pocas páginas, ¿no? Publicado por las Editions Moulin Sarr, en varias lenguas. Existe en francés, existe en inglés, como aquí lo pueden ver, y también en español. Yo solamente tengo la edición en inglés. Es un libro interesante, pero desde luego no es esencial, pero bueno, si lo encuentran a buen precio, pues tampoco está mal añadirlo a la colección, a la bibliografía acerca de Tintín y Hergé.
Um, Este libro que tengo, el siguiente que tengo aquí, es uno de los estudios para mí más interesantes acerca de Tintín. Tintín and the World of Hergé, An Illustrated History, una historia ilustrada. Este libro lo tengo en casa de mis padres en España, en la traducción al español, y fue el primer libro acerca de Tintín y Hergé que yo leí. Por lo tanto, le tengo un cariño especial. Esta es la traducción al inglés. Pero la traducción al español también es interesante, está bastante bien hecha y bueno, este libro me ayudó a mí personalmente a introducirme en la obra, en el mundo, como dice el título, y en la vida de Hergé. Y bueno, como ya dije antes, cualquier cosa escrita por Benoit Peeters es interesante. Analiza absolutamente todas las aventuras de Tintín, también brevemente habla de otros personajes como Josette y Joko o Kike y Floopy, como pueden ver, también está profusamente ilustrado bueno, contiene por ejemplo aquí diferentes versiones en blanco y negro y en color, por ejemplo. Incluso tiene fotos de croquis y de modelos utilizados por Hergé para hacer sus dibujos en los diferentes álbumes, y el texto es siempre interesante, bien escrito, y es un libro, en mi opinión, de lectura absolutamente esencial si lo pueden encontrar en español, o si no, pues hay versiones en francés y como pueden ver la versión muy bien editada también en inglés. Tintín y el mundo de Hergé, de Benoit Peeters. El siguiente libro es un libro escrito por Michael Farr, que es probablemente el libro más interesante, el mejor libro escrito originalmente en inglés acerca de Tintín. Es una guía verdaderamente interesante, dice ahí Tintín The Complete Companion. Entonces es una guía completa acerca de Tintín, y es un libro, en mi opinión, de absoluta referencia para los lectores anglófonos de Tintín. Está muy bien escrito, con muchísimo rigor por parte de Michael Farr, y tiene muchísima información y también una cantidad imponente de ilustraciones. Está inspirado, en mi opinión, es decir, tiene mucho que ver este libro de Michael Farr con el libro anterior de Benoit Peeters, es más o menos la misma idea, con Tintín y el mundo de Hergé, pero es un libro, en mi opinión, fundamental para quienes no tengan problema para leer en inglés, y desde luego a los lectores anglófonos de Tintín este libro les sirve de introducción al mundo de Tintín y al mundo y a la vida y a la obra de Hergé. Tintín, The Complete Companion, de Michael Farr. Y el propio Michael Farr, de hecho, es el traductor al inglés del siguiente libro que tengo aquí en el montón de libros que he elegido de mi colección para compartir con ustedes y para mostrarles en este vídeo. Y es este libro que tengo aquí, que se llama Tintin, Hergé's Masterpiece, es decir, la obra maestra de Hergé. Como se puede ver ahí en la parte superior derecha del libro, es un libro de Pierre Sterckx, no, en la parte superior izquierda, de hecho, del libro, es un libro de Pierre Sterckx, y Pierre Sterckx es un crítico de arte belga muy importante, director de la exposición Le Musée Imaginaire de Tintin, o el Museo Imaginario de Tintín. De hecho, hay un libro de esta exposición, el Museo Imaginario de Tintín, que yo tengo en casa de mis padres en traducción española, la edición española, el Museo Imaginario de Tintín. Y es Pierre Sterckx, autor de diversos libros sobre muchos pintores, sobre arte, y también libros acerca del cómic, lo que en Francia llaman el noveno arte, y de Tintín también. Este libro lo que hace es estudiar la evolución
del arte de Hergé a lo largo de los años, desde la simplicidad de esos primeros álbumes, de las primeras aventuras que dibujó para Le Petit Vingtième, al minucioso detalle y al nacimiento de esa línea clara por la que Hergé sería más conocido en álbumes posteriores. Este libro sí que tiene muchísimas ilustraciones. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Es un libro con muchísimas ilustraciones, quizá menos texto, pero el texto que tiene es un texto interesante, bien escrito, bien pensado, una investigación bien hecha y sobre todo el espíritu crítico de un crítico de arte tan importante como es Pierre Sterckx. La mayor parte de las ilustraciones que aparecen en este libro fueron extraídas de los archivos del Museo Hergé. Y como digo, en comparación con otros libros tiene poco texto, pero lo que tiene merece la pena leerse, desde luego. Tintín, la obra maestra de Hergé, Hergé's Masterpiece. Vamos llegando poco a poco al final de este vídeo. Tengo unos cuantos libros más. El siguiente es un estudio bastante serio, un libro clásico realmente ya en la crítica tintinesca. Y me refiero a este libro que aquí tengo en mis manos, de Jean-Marie Apostolides, que se llama The Metamorphoses of Tintin, or Tintin for Adults, es decir, las metamorfosis de Tintín o Tintín para los adultos. Y claro, cuando hablo de Tintín para los adultos, el título hace referencia al hecho de que este es un estudio serio, académico, acerca de la obra de Hergé. Esta es la traducción al inglés. Evidentemente, Jean-Marie Apostolides escribió este libro originalmente en francés y se publicó originalmente en francés en el año 1984. Jean-Marie Apostolides es un escritor y crítico francés que es profesor o fue profesor de teatro en la Universidad de Stanford, aquí en los Estados Unidos. Y este estudio lo que hace es repasar toda la obra de Hergé desde el punto de vista de la sociología, pero también con una fuerte impronta psicoanalítica. Es decir, Apostolides está claramente influido por el psicoanálisis y entonces esa impronta, esa huella psicoanalítica queda clara en este libro, The Metamorphosis of Tintin. Me parece un libro de lectura interesante, incluso para quienes teóricamente estamos, como yo, bastante alejados del psicoanálisis, pero es un libro interesante porque el estudio está hecho con muchísimo rigor, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta quién es el autor, Jean-Marie Apostolides. Las metamorfosis de Tintín o Tintín para los adultos. Este es un buen libro para quien quiera profundizar ya desde un punto de vista teórico, académico, en la obra de Hergé y en los álbumes de Tintín. Otro libro que tengo aquí, que es un estudio, y que es un estudio, bueno, que no está mal, que es bastante interesante, es este libro que tengo aquí en la mano, de Tom McCarthy, que se llama Tintin and the Secret of Literature. En este libro, Tom McCarthy lo que hace es preguntarse si los libros de Tintín pueden realmente considerarse literatura. Y entonces incluye varios capítulos acerca de diversos temas relacionados con las aventuras de Tintín, también, como en el caso de Apostolides, desde una óptica académica. Tom McCarthy es un artista y ensayista inglés, creo que vive en Londres, dice aquí en la parte de atrás, he lives in London, pues sí, vive en Londres, que por cierto está muy influido por Jean-Marie Apostolides. Está claro que se ha leído el libro de Apostolides, este es un libro posterior al del profesor francés, y esta influencia se deja ver claramente en su acercamiento a Tintín, también desde el punto de vista de la deconstrucción y también desde el psicoanálisis. Es un libro que en algunos casos peca de demasiado academicismo, usando a Barthes, utilizando a Derrida también, a Bataille,
Pero eso sí, llega en algunos momentos a conclusiones interesantes, pero desde luego no es este libro que tengo en la mano, Tintín y el secreto de la literatura, Tintin and the Secret of Literature, de Tom McCarthy. No es un libro para todos los públicos. A mí hay partes de este libro que me interesan y otras que no, y entonces lo utilizo en los momentos en que me parece interesante y me alejo un poco de él en otros momentos, pero estoy contento de tenerlo en la colección porque sí que tiene algunos momentos y algunos pasajes que, bueno, iluminan desde un punto de vista diferente la obra de Hergé. Otro libro que se puede utilizar como un libro de referencia es este que tengo aquí, un libro muy, muy breve, de pocas páginas y además muy portátil porque es una edición de bolsillo. Se llama Tintin the Pocket Essential, de Jean-Marc y Randy L'Officier. Este es un libro, aquí tenemos el nombre de los autores, L'Officier. Es un libro publicado en el año 2002 en inglés, bueno, originalmente en francés, perdón, y traducido al inglés en el año 2007. Es una sucinta guía sobre todos los álbumes de Tintín y por eso me refiero a que es un libro de referencia, porque es un libro que contiene muchísimos datos y que es muy valioso precisamente como libro de referencia para encontrar rápidamente ciertos datos que nos interesen sobre los libros. Cierto es que esto se puede encontrar fácilmente en Internet, pero a mí me interesa siempre tener libros de este estilo para contrastar datos y buscar datos que necesito, ¿no? Cuando preparo mis vídeos o cuando escribo algo acerca de Tintín o de Hergé. Tiene además una breve introducción sobre Tintín y Hergé, y en la parte final tiene también una breve bibliografía y también información sobre la presencia de Tintín en los medios de comunicación. Este es un libro que en muchos casos me llevo a diferentes sitios, ¿no? Si tengo que hacer algún viaje o algo así, si tengo que ir en autobús o si sé que voy a tener un momento libre para leer algo sobre Tintín, pues muchas veces me llevo este libro y disfruto con algunos de los datos que el libro contiene. Como digo, Tintin, The Pocket Essential, de Jean-Marc y Randy L'Officier. Y llegamos ya al último libro que voy a presentar en el vídeo de hoy, y es este libro que tengo aquí en mi mano, que se titula El siglo de Tintín, de Fernando Castillo. Es uno de los pocos estudios a fondo sobre Tintín y sobre Hergé escritos originalmente en español. Lo publicó la editorial madrileña Páginas de Espuma en el año 2004. Es decir, este ya es un libro que tiene, estamos en 2019 cuando grabo esto, pues 15 años ya. Fernando Castillo Cáceres, está aquí, de hecho, en la fotografía del propio Fernando Castillo Cáceres, es un profesor de historia madrileño con unos intereses de investigación verdaderamente eclécticos, porque va del cómic, como en este caso, a la literatura militar, a las ciencias sociales, a la historia, al derecho, a las relaciones internacionales. Bueno, ha hecho investigación sobre diversos campos y además tiene una bibliografía bastante extensa. Tiene además una formación perfecta para escribir este libro, que como vemos ahí, se llama El siglo de Tintín y está subtitulado Biografía. Lo que hace Fernando Castillo es algo muy necesario, que es poner las aventuras de Tintín y la experiencia vital de su autor, de Hergé, en su contexto histórico y social, sin lo cual no es posible comprender el universo de Tintín en toda su riqueza y en toda su complejidad. Esto es algo que yo he dicho siempre y que continúo diciendo en los vídeos de la serie Tintín y Hergé. No podemos comprender la obra de Hergé si no la ponemos en el contexto histórico y social que vio nacer a cada uno de los álbumes, y esto lo hace de manera muy interesante, muy bien hecha, Fernando Castillo en este libro, El siglo de Tintín. Es un volumen magnífico, en mi opinión, interesante, profundo, muy bien escrito, que se lee muy bien, con muchísima información también. Yo creo
y hago un llamamiento desde aquí, desde mi canal de YouTube y desde este vídeo, que necesitamos más libros sobre Tintín como este, escritos originalmente en español. La bibliografía escrita originalmente en español no es muy extensa, no digo que este sea el único libro que hay, pero este es el único que voy a presentar aquí, es el único que tengo aquí en mi casa en los Estados Unidos, en Jackson, y es este libro de Fernando Castillo, El siglo de Tintín, biografía, que desde luego a todos los a toda la audiencia hispanohablante que esté viendo este vídeo, pues se lo recomiendo de todo corazón, porque creo que es un libro muy necesario para quienes hablan y leen español y quieren adentrarse en la obra de Hergé y en su vida y en también el contexto histórico-social en el que se inscribe las aventuras de Tintín y sin el cual es imposible comprenderlas en su totalidad. Y con esto llegamos al final del vídeo. La verdad es que ha sido un repaso bastante rápido por algunos libros de Tintín y sobre Hergé que tengo aquí en mi colección. Muchas gracias a todos ustedes por su sugerencia en los comentarios e incluso en algún email para que hiciese este vídeo. Recuerden, esta solamente es la primera parte, solamente es una parte pequeña incluso de mi colección estadounidense y también una parte todavía más pequeña de mi colección en general, porque gran parte de ella se encuentra todavía en casa de mis padres en la hermosa ciudad de Vigo, en Galicia, en España. Cuando allá vuelva en algún momento, quizá las próximas Navidades o quizá el próximo verano, ya veremos, rebuscaré entre los libros que allí tengo y haré una segunda parte de este vídeo. Pero por lo menos esto les da una idea de la colección de libros de y sobre Tintín y sobre Hergé que tengo, que es lo que realmente me interesa: reunir libros acerca de Tintín y acerca de Hergé en diferentes lenguas y también traducciones de las aventuras de Tintín a todas las lenguas posibles. Quiero tener al menos un ejemplar en cada lengua a la que se ha traducido las aventuras de Tintín. Es difícil, pero poco a poco va aumentando la colección. Muchísimas gracias por su interés. Si tienen algún comentario, déjenlo por debajo en la parte reservada a los comentarios en este vídeo. Y ya no me queda más que despedirme. Muchas gracias por la atención. Soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo, que se ha grabado en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright, el año es 2019 y el vídeo se podrá ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y, como siempre, hasta la próxima.